Bueno, ya lo tenemos aquí en el estudio a Hugo Gira para, bueno, conversar un poquito, analizar lo que ha dejado, digo, pasar un poco la zaranda, ¿no? Lo Ujú. que ha quedado de el día domingo. Y de paso también ya les adelanto porque aparentemente tendría algún efecto, repercusión, lo que ha anunciado Scaloni con el tema también electoral, que ya le vamos a contar cómo viene la cuestión. ¿No, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Qué Buen tal? día. Buenos días. Por lo menos una especulación propia sobre el Hay una tema. especulación, es cierto. No Exactamente. será candidato, ¿no? ¿Vos qué opinás? No, no sé. A ver, sigan los medios porteños, pero yo puedo dar un análisis político de lo que pasó ayer. Ganás en el Maracaná a Brasil y al ratito decís que te vas a ir de la selección. Ajá. Fue Suena raro raro, eso, fue suena raro, raro. sí. En esta coyuntura política, obviamente un analista político lo analiza por ese lado, porque el fútbol es de todas las actividades humanas, y en Argentina más que en cualquier otro lugar del planeta, la única que espontáneamente convoca a millones de personas. Sí, Para el resto hay que militar. sí. Para recibir a la selección campeona hay 5 millones de gente en la calle. Ujú. Entonces ese es un poder político y social que tiene una actividad como el fútbol, que Ujú. ningún dirigente político puede dejar pasar. Entonces, si vos tenés la selección campeona del mundo, el mejor jugador del mundo, el equipo que va como un relojito a la cancha y gana prácticamente todos los partidos, salvo con Uruguay, que bueno, es un trámite aparte siempre. Ujú. Uruguayo y brasileño son una historia aparte. Eh, y al día siguiente a las horas, el director técnico más exitoso de la historia de esta selección dice que está pensando en irse. Ujú. Un analista político lo va a pensar con todo ese contexto desde un punto de vista político. Pero vamos a ir por partes. Dale, dale. Primero, las elecciones del domingo pasado, muy claramente, Javier Milei sacó el 53%. 53% de los votos, Ajá. 14 millones y medio, 44%, 56% Milei, 44% Massa, 11 millones y medio. Ahí claramente, prácticamente el voto, la mayor parte, digamos un 80% del voto de Juntos por el Cambio fue a Milei. Ujú. Supongo que más de la mitad de Schiaretti. Ahí ya está sumando los votos con los que Milei ganó, Ujú. que estaban en discusión con Massa. Digamos que surtió efecto positivo el acercamiento de Bullrich, ¿no? De Macri. Y de Ahí Macri, bueno, sí. el jefe Sí, de sí, esa, sí, de sí, esa el tienda gestor de es campaña Macri. es Macri. Sí, 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 Bullrich sí. es un empleado de Macri. Ujú. Así que el acuerdo con un hombre de la casta le permite a Milei ganar las elecciones. Y un acuerdo no menor porque de aquí en adelante buena parte del gabinete de Milei, que no tiene gente, se la va a presentar Juntos por el Cambio. Y, Ujú. perdón, lo que queda es Juntos por el Cambio dentro del PRO, que es el Sí, macrismo. sí. ¿Mm? Eh, Después tenemos en la provincia de Entre Ríos, ganó con el 74 a 26 casi. Sí, 74 a, sí, a 26. muchísimo, ¿eh? Perdón, en Crespo, lo tengo. 74 a 26, Ujú. Milei. Y 61 a 39, más o menos, 38 y medio a 61 y medio, en la provincia de Entre Ríos. ¿Mm? O sea, Milei arrasó en todas las provincias, salvo Mm, la provincia de Buenos Aires, donde gana todo el interior y pierde el conurbano. ujú. El conurbano le Pero salva con las una papas, diferencia, digamos, también acotada, ¿no? con una escasa diferencia, Ujú. y por supuesto en Santiago del Estero y Formosa, las dos provincias que quedan con mayor cantidad de votos para Massa, pero que no le alcanzaron, obviamente. Toda la Patagonia en contra, todo el resto del Norte Grande en contra, todo Cuyo Sí. en contra, toda la región centro en Hasta contra. Malvinas se tiñó de violeta, ¿eh? Claro, Hasta en las hasta las Malvinas, ¿eh? Malvinas. Recordemos que tiene que ver más que nada Ujú. por el hecho de que Malvinas es un departamento de la provincia de Tierra del Fuego. Entonces Ujú. corresponde teñirla de Claro, violeta. claro. Eh, Milei en 2 años y medio llega a presidente. Hubo un solo político en la Argentina que tuvo esa misma situación, que en prácticamente 2 años y medio, sin tener nada armado como estructura, llegó a la presidencia del país. Y ese político fue Juan Domingo Perón. Del 43 al 46 llegó a la presidencia, pero la diferencia con Milei es que Perón estaba dentro del Estado.
ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Exacto, primero. Ajá. De ahí armó su política en favor de los trabajadores con los sindicatos y para terminar de redondear después durante todo su gobierno posterior el modelo sustitutivo de importaciones basado en la industrialización. La base fue inicialmente acoplarse a los sindicatos. Milei lo logra desde el llano. No tenía nada y sigue sin tener nada. Porque lo que tiene es un bloque de menos de 40 diputados en diputados y 8 senadores sobre 72 en el Senado. Claro. O sea, para gobernar él va a tener que hacer acuerdos con el Congreso y ahí buscar apoyos, obviamente Juntos por el Cambio o lo que quede de Juntos por el Cambio, más el macrismo, digamos, le va a otorgar aportes y apoyos. Y después con las provincias. Y hay que ver qué sector del peronismo se quiebra dentro del Unión por la Patria y se pasa al bando de Milei. No hay que descartar que haya un quiebre muy profundo dentro de Unión por la Patria y se tenga que ir Milei por ese lado. Y algún sector se vaya con Milei. Milei representa una tradición totalmente diferente a la del peronismo. El peronismo fue industrialización, sustitución de importaciones, incorporar a la clase obrera y a los trabajadores en general a la república parlamentaria en la Argentina y promover un nivel de inclusión social que en la práctica se dio. La Argentina, hasta por lo menos el golpe de Estado del 76, fue un país de capas medias y de trabajadores sindicalizados, rasgo prácticamente inexistente en el resto de América, salvo Uruguay, que es una historia aparte a partir de las reformas que Valle y Ordóñez realizó a comienzos del siglo XX y que hicieron del paisito la Suiza de América a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, el otro caso fue el peronismo en la Argentina. Milei viene de otra historia. Milei viene de una historia que ensambla con la Argentina potencia del año 1910. La Argentina que estaba entre las 10 naciones más poderosas del mundo, gobernada exclusivamente por una casta política y económica que era la oligarquía. La oligarquía histórica con grandes extensiones terratenientes de producción, que para el año 2010 tenía todo: el Parlamento, el Poder Ejecutivo, la justicia. Había creado a su imagen y semejante las policías nacional y provinciales y las Fuerzas Armadas. Viene la ley Sáenz Peña. Y todo eso basado en el fraude patriótico. En el fraude electoral. Fraude patriótico será otro fraude electoral que vendrá más adelante. Es decir, la Argentina potencia era un país con una oligarquía prácticamente sin clases medias y con una gran masa de la población que estaba muy por debajo, prácticamente sin derechos, con un Estado mínimo, casi anarcocapitalista, que es lo que le gusta a Milei, pero con una fuerte presencia del sector represivo para contener a todos, para contener a las familias que se alzaron en la década del 1900 contra los alquileres estrafalarios que se cobraban, para contener a los chacareros que en 1912 se alzaron contra los arrendamientos estrafalarios que se les cobraban y crearon la Federación Agraria, para contener a la clase obrera que estaba básicamente enrolada en torno a la Federación Obrera Regional Argentina, el sindicato anarquista más grande del mundo en ese momento, y para contener a los radicales y a los socialistas, que eran los dos partidos que gracias al fraude no podían llegar al poder. Cuando se abrieron elecciones en algún momento, porque se fueron haciendo algunos experimentos, en la Argentina de 1910, en 1904 hubo un experimento de hacer elecciones parciales en la ciudad de Buenos Aires, libres, y que la gente pusiera el voto como correspondía, salió el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios, en 1904. Cuando el pueblo pudo elegir libremente, no elegía oligarquía. Eso pasó después en 1916, con la ley Sáenz Peña, aprobada 2 años antes. Cuando el pueblo pudo elegir libremente el presidente, no eligió oligarquía.
eligió a Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué? Porque todo el conjunto de conflicto social, la lucha de clases que se había desarrollado en esa Argentina potencia tan desigual, tan injusta, llevó a que la gente buscara a través de Federación Agraria, de los sindicatos anarquistas, a través del Partido Socialista y sus diputados, a partir de un presidente radical, etcétera, etcétera, el cauce democrático para repartir mejor la gran torta que se había construido en este país. En 1930 viene el golpe de Estado, y aquí hay una diferencia que muchos liberales y conservadores no entienden, sobre todo los sectores más conservadores, con respecto a países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que siempre se nos muestra diciendo, miren, si hubiéramos seguido por aquel camino. Cuando los conservadores en Australia, Nueva Zelanda o Canadá perdían elecciones, no iban a hacer golpes de Estado, se la bancaban. ¿Quién estaba enfrente? El equivalente a los anarquistas, a los socialistas, a los radicales y a los peronistas posteriormente. Estaba el Partido Laborista. Y los laboristas eran un partido de clase, de la clase obrera, de los pobres de esos países. Ganaban elecciones, gobernaban dentro del esquema de la democracia parlamentaria burguesa, les iba más o menos bien, a veces no, perdían elecciones, y se iba contrapesando la cosa. Claro. Entonces los gobiernos progresistas hacían leyes favorables al pueblo, los gobiernos conservadores trataban de recuperar el mercado, entre comillas, como elemento, y entre los dos iban equilibrando. Entonces estas naciones, en paz, más o menos fueron avanzando dentro de lo que se puede avanzar en un esquema capitalista burgués. Ese es el gran legado democrático en general de la cultura anglosajona. La parte que hace de que el imperialismo anglosajón sea tan fuerte a nivel mundial, que tienen manejos internos de democracia real que hacen de que todos los conflictos sociales, que son similares a los de los nuestros, a los pobres no les gusta ser pobres, los ricos no quieren pagar impuestos, etcétera, etcétera, en la disputa del Estado nunca se rompe. En Argentina, ese proyecto se rompió en 1930. Y ahí nace la segunda línea que, anclada utópicamente en la Argentina de 1910, empieza a estar presente en la Argentina posterior. Golpe en 1930, golpe del 55 de la Libertadora, el golpe más nefasto y espectacular de todos, el del 76, el gran derramamiento de sangre que significó ese golpe, y después dos etapas de gobierno que, eliminado el partido militar por su propia incompetencia, se transformaron los partidos populares en representantes más o menos indirectos de aquella Argentina vieja, el menemismo y Macri. El periodo peronista, con todos los antecedentes previos, que no eran lo mismo, pero que eran los antecedentes, que eran los anarquistas, los socialistas, los radicales irigoyenistas, la Federación Agraria, los sindicatos, el peronismo tenía la otra variante que mantuvo la sociedad sustitutiva de importaciones, una Argentina relativamente igualitaria, con una fuerte clase media, que en general le votaba en contra al peronismo, pero que se beneficiaba de las políticas generales del peronismo. Una clase media a la que nunca le gustó el autoritarismo originario de Perón. Perón era un militar y aplicaba sus planteos militares en la sociedad. Y si uno lee los libros de Perón, todas sus conceptualidades, sus conceptos políticos provienen de los conceptos militares. Pero dentro de todo, bueno, no era Mussolini, tampoco fue Hitler, o sea, no era el fascismo. Fue un hombre que elevó a la clase obrera, no que la reprimió, como ocurrió en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini. Él la elevó a la clase obrera, dentro de un esquema más o menos corporativo. Más o menos digo porque con el tiempo las cosas fueron cambiando. Llega Menem y busca una síntesis, pero una síntesis donde termina predominando la Argentina conservadora. Esa síntesis estalla. No le estalla a Menem, le estalla 2 años más tarde a De la Rúa, que también ya
era la síntesis conservadora. Y vuelve con Macri. La línea peronista, entre comillas progresista, si uno quiere llamarlas, en todo ese periodo posterior, sigue con Alfonsín, sigue con el kirchnerismo. Si uno ve los discursos de campaña, que fueron los que definieron el voto de la sociedad, aquí acá hay un detalle que hay que aclarar. El domingo a la noche había mucha gente enojada. Habíamos. Lo primero que uno tiene que decir, hice campaña en contra de Milei y me la banco. Y alguna periodista, que yo respeto mucho su opinión, escribió: el pueblo se equivocó. No, señores, el pueblo no se equivoca. Tampoco le acierta. El pueblo elige entre lo que está viendo. Corresponde a los analistas, como en nuestro caso, tratar de ser lo más serios posibles para decir: miren, detrás de esta fachada está esto, detrás de esta otra fachada está esto otro. La gente igual va a elegir por sus propias cuentas. Ni le va a acertar, ni se va a equivocar. Va a elegir. ¿Y acá qué eligió? Básicamente eligió al tipo que entraba en la ruptura general de todo este juego histórico. Ahora, Milei no es un tipo superador, y eso hay que aclararlo claramente. Milei vuelve a estar dentro de los esquemas conservadores, que son ¿qué básicamente? Políticas de ajuste. ¿Para qué? Para volver a la Argentina de los que gobiernan y los que quedan abajo. La Argentina de 1910, que él dice que es exitosa y que en general todo el sector conservador de la Argentina cree y considera exitosa. Baste ir a la historia de la lucha de clases en ese país para darse cuenta de que ese éxito estaba basado en una gravísima confrontación social. Voy a dos cuestiones simplemente: la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde de 1921. Y la cantidad de gente que el pueblo vio morir en ambos procesos de disputas muy agudas de la lucha de clases entre los trabajadores y la oligarquía dominante. El caso de la Patagonia era mucho más patético todo, porque lo que pedían los muchachos no era la revolución socialista, anarquista, comunista ya. Pedían 10 horas de trabajo, que no les cobraran ni el jabón ni la comida, los patrones, que se las dieran gratis, que les dejaran descansar por lo menos 8 horas por día. Eso era lo que pedían, no una revolución. Con esos antecedentes, hoy empezamos a ver otro detalle. Milei tuvo mucha fuerza en esto de ir contra la casta. ¿Por qué? Porque la Argentina, de la lucha entre conservadores y no sé, no podría llamarles progresistas, pero sí el posperonismo, ese grupo reformista, industrializador, etcétera, esa lucha que se basaba en la disputa sobre el Estado y sobre quién paga los impuestos en el Estado, fue desgastándonos. La clase de arriba no quiere pagar impuestos aquí en ningún lugar del mundo. En otros países los paga. Acá siempre se rebela. La clase media está desapareciendo, que es la que pagó hasta aquí siempre los impuestos, y que es ese sector el que estaba podrido, y buena parte de ese sector votó a Milei. Y la clase de abajo cada vez ve menos que el Estado haga algo por ella. Entonces un sector también votó a Milei. Sí. Esa es la fuerza que tuvo Milei. Se dio cuenta, de alguna manera, con un discurso muy sencillo contra la casta política, por los argentinos de bien, etcétera, 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 que podía ganar. Enfrente estaba el discurso más racional de Massa, que convoca a la unidad nacional para sacar al país de esta profunda crisis sin que la paguen los de abajo. Desde un punto de vista racional, es el discurso del momento, de la época. Pero ¿por qué pierde Massa? Porque lo dice él, representante de esa casta. El adversario le puso el nombre, la gente lo compró,
Y él tuvo que luchar todo el tiempo con la palabra casta. Justamente Massa, que es uno de los representantes más, podríamos decir, más representativos, más estándar, precisamente de ese bloque político, que cuando estamos llegando al frente al precipicio, de pronto se empieza a buscar las formas de resolver el problema que mientras tanto había dejado pasar. Total, el pueblo nos vota y seguimos para adelante. Ahora, las consecuencias de estas elecciones, el pueblo no se equivoca, tampoco acierta, pero su voto tiene consecuencias. Primera consecuencia que leemos hoy. Anoche Fantino, uno de los responsables de poner a Milei en la consideración de la gente, le hizo una entrevista en profundidad. Milei anticipó que va a suspender toda la obra pública, que los municipios y las provincias busquen cómo terminarla. Se financia por su cuenta. Que se financien por su cuenta. O sea, volvió a decir lo que decía en las elecciones generales de octubre, plan motosierra, que no le sirvió para ganar todo. Y cuando por supuesto, este es el primer achique que él ya está iniciando. Es decir, la Argentina de 1910. Si no lo hace el privado, algunas cosas hará el Estado. Si no lo hace el privado, no está. Y cuando Fantino le repregunta, bueno, escúchame, el ajuste, va a haber gente que se va a oponer. Porque ahí empezamos con el primer ajuste. Después vienen los jubilados, volver a las FJP, las provincias, qué va a pasar con la coparticipación de impuestos, etcétera, etcétera. En fin, va a haber un montón de gente. Y los trabajadores, ya le avisó a los inquilinos que él piensa derogar la ley de alquileres. Que el contrato de alquiler de una casa sea a libre voluntad entre las partes y en la moneda que quieran. La libre voluntad en el alquiler, como en 1905, en la rebelión de los inquilinos de Buenos Aires, 1905, 118 años atrás, ¿cómo se va a resolver? ¿Por libre voluntad o por decisión de las inmobiliarias y los propietarios? ¿Y en pesos o en dólares? Porque él lo habilita ahora que sea en dólares. ¿A dónde va la gente que no va a poder pagar? ¿Y cuántos de esos inquilinos lo votaron a él? Supongo que la mayoría, porque su voto fue transversal. ¿No hay obra pública? Bueno, empresas de construcción, a ver cómo hacemos para sobrevivir. Y todavía falta la apertura de la economía, que va a ser otro de los planes, y falta todavía la unificación de el salto cambiario. Por el solo triunfo de Milei, ayer martes, las cosas valen 50% más. Las empresas formadoras de precio decidieron festejar el triunfo de su candidato aumentando el 50% de los precios en todo, empezando por la canasta familiar. Bueno, eso es lo que se viene. Y sumale las privatizaciones. Sumale las privatizaciones. Muy buena el planteo. Perdón, teléfono para el ministro de Obras Públicas de la provincia de Entre Ríos, Darío Schneider. Ajá. A ver ahí. Ayer nombró Rogelio Frigerio su primer ministerio. Sí. Ojo, en un plan de ajuste, el primer gabinete es el que tiene el hilo más finito de cobre. Es decir, es fusible. Es fusible. Y fusible para todos, nación, provincia, sobre todo provincias, porque la nación, ellos con a ellos el 14,5 millones de votos los habilita, por lo menos durante el primer año, a hacer lo que quieran, que es lo que tienen que hacer para volver al 2010, para volver a 1910. Entonces, se ha dado un recorte del 15%, Hugo. Es lo que dijo de entrada. Es muchísimo un 15%. Un 4 o 5% ya es el recorte que hizo, menos que eso, fue el que hizo Macri y que llevó
a una... Y que se quedó a mitad de camino. Y que él dice que se quedó a mitad de camino. El 15% es un 50% más de lo que quería hacer Macri en su segundo gobierno. Y ¿qué va a pasar? Obviamente acá va a empezar de vuelta la lucha de clases. No le gustará a los anarcos. Ya han anticipado también ya va a haber una historia de este tipo. Va a haber movilizaciones. Sí. A nadie le gusta ser pobre. A nadie le gusta ganar menos de lo que cree que debe ganar. A nadie le gusta ir a su trabajo y decirle, muchacho, ya no hay más porque se nos cayó tal obra. Las importaciones de Brasil, de China, de India, de Bangladesh destruyeron lo que estábamos haciendo, así que esta empresa cierra, en fin. Entonces va a empezar esto. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que plantea él? Los argentinos de bien versus minorías bulliciosas, dice él. Mirá qué bullicio que armaron esas minorías en el 2001. Sí. Con un ajuste que no era ni la mitad de lo que él planteaba y en una sociedad que no había inflación. En una sociedad que no había inflación. Bueno, así que esta es un poco la situación que empieza a darse. El panorama inicial, ¿no? Este es el panorama inicial antes de que empiecen a gobernar. Ya adelantan todo el plan motosierra. Y claro, ahora Milei deja de ser el candidato, ahora pasa a ser el presidente. Perdón, hay que pasar todavía los próximos 15 días con un gobierno que ya no existe y otro que se apresta a gobernar recién después del 11 de diciembre. La tentación de hacer caer a este gobierno mal, con aumentos de los precios, aumentos del dólar, es muy fuerte. No para Milei, que quiere recibir más o menos ordenado todo, sino para los dueños de Milei, los que están detrás de él, el sector que controla el país desde siempre, que se pueden reunir los 40, 50 tipos que controlan el país en un espacio más chico que el del Senado de la Nación y ponerse de acuerdo. De hecho, generalmente están de acuerdo. Un gran periodista y economista argentino que desgraciadamente se nos fue muy pronto, Marcelo Sloto Biasda, el gran Sloto, sí, había hecho una investigación sobre uno de los insumos esenciales de la Argentina, que es el cemento Portland. 5 empresas manejan el cemento Portland en todo el país y determinan desde el tamaño de la bolsa que cada una vende hasta el precio. Eso fue una investigación que hizo y ya se publicó en el suplemento económico de página 12 allá por el año 2000. Obviamente no ha cambiado nada esa historia. No, la concentración está. La concentración está. Sí. Bueno, esos son los dueños de Milei. Que usan Milei es dueño de los votos y ellos son dueños de Milei. Entonces ellos controlan todo lo demás. ¿Y a qué le van a exigir a Milei ahora? A Milei y a su vice, Victoria Villarruel. Y ojo con Victoria Villarruel, lo voy diciendo ahora. Tiene una ventaja sobre Milei. Es emocionalmente estable. Es fría y es inteligente. Reivindica la historia de 1930, la del 55, la del 76. Y le gustaría muchísimo que tengamos nuevamente el partido militar, porque es el que va a estabilizar esto. Ya lo adelantó anteriormente, nadie la escuchó, salvo una buena parte de los 11.500.000 votos que nos quedamos en minoría. Cuando dijo, lo que viene lo tenemos que hacer con probablemente una tiranía. Usó la palabra tiranía, no estoy diciendo textualmente las palabras, pero usó la palabra que se va a necesitar una tiranía. Bueno, así que entre la situación tal como está, digamos, lo que empieza a producirse ahora es la confirmación de las cosas que desde esta columna en general hemos ido diciendo. Bien. Y con el tiempo se va dando la confirmación de lo que la historia nos dice, que los gobiernos pro mercado generan en la República Argentina un gran desequilibrio social y terminan en una confrontación y lucha de clases muy aguda. 2001,
Bueno, el mismo 1975, 1976, 1989. Así que ese avisó era mucha gente en la calle. Vos acabás de decir que no vas a terminar ni siquiera la obra pública que está... Porque podría decir, bueno, un plan para terminar la obra pública. No, vamos a cortar de entrada la obra pública. Milei odia al Estado. Milei odia todo lo que haga el Estado. Esa es su gran cuestión irracional, que en general los conservadores no. Son más pragmáticos. Bueno, a ver, ¿cómo podemos usar el Estado? Macri es pragmático. ¿Cómo puedo usar el Estado para mis negocios? Exacto. Eso fue lo que hizo entre el 2015 y el 2019. Milei es un dogmático, es un fanático, odia al Estado y quiere destruirlo. Y como en Grafton, New Hampshire, quiere llevarnos a esa situación. ¿Se acuerdan cuando conté la historia del pueblito de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, que durante 10 años estuvo bajo el control de los una experiencia libertaria? Una experiencia libertaria. Bueno, Hugo, este es un poco el panorama en el arranque. Ya iremos desmenuzando la cuestión a medida que vayan pasando los días y los encuentros aquí en nuestro programa. Gracias como siempre. Bueno. Muy amable. Me quedó algo en el tintero, pero lo dejamos. Va a haber tantas cosas para analizar mientras podamos, ¿eh? Dale. Mientras Victoria Villarruel nos deje. Dale. 10 de la mañana.